Segundo bloque de mesa redonda de debate, y lo decíamos en el comienzo del programa con Mariano. Los docentes de la provincia mayoritariamente aceptaron la propuesta del gobierno bajo protesta. Esto fue una asamblea que se desarrolló en el mediodía de este jueves y nos visita Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE General López. Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, una jornada brava de nuevo, con una cantidad importantísima de docentes que decidieron no aceptar, digamos, la propuesta, rechazarla nuevamente, casi similar a la del 19 de septiembre. Sumaron más docentes a la votación y poco más de 18.000 que la aceptaron. Así es, con un conflicto bastante particular, o ya con toda esta dinámica inflacionaria se han venido dando, ya en el 2021 se dio esto de que nosotros veníamos con la gimnasia, podríamos decir, discutir paritaria a principio de año. Ya desde el año pasado la estamos discutiendo en diferentes partes del año. Y bueno, un conflicto muy largo de 3 meses que nosotros veníamos pidiendo la paritaria, que costó que se reabriera, incluso hicimos también una nueva particularidad, medidas de fuerza para que se reabriera la paritaria. Y después, bueno, ANSAFE continuó con el rechazo, a diferencia de otros trabajadores estatales. Y bueno, la resolución está hoy, que obviamente me parece que la consideración general de toda la docencia es que la propuesta está lejos de satisfacer las necesidades o de lo que va a ser la inflación, pero bueno, había una parte importante de docentes que consideraban que había que aceptar y otra parte que siguió siendo importante que había que rechazar. General López, digo, aclaramos, ANSAFE General López votó por rechazar mayoritariamente. Sí, sí, con un porcentaje tan elevado, un poco menos, pero que la última medida de fuerza. Rosario también, varios departamentos del sur. Pero digo, la consideración general de todos los docentes es que la propuesta estuvo lejos de poder acercarse a lo que va a ser la inflación o lo que son nuestras necesidades. Así que tuvo más que ver con la dinámica del conflicto, la extensión y con una consideración de que, bueno, quizás que gran parte de los docentes llegaron a la conclusión de que no se le podía arrancar más al gobierno. Y por eso esto de la aceptación. Y también algo que nosotros ponemos sobre la mesa, que lo hemos estado, si se quiere, denunciando, es que la particularidad de este conflicto, que costó mucho para llegar a que hubiese una paritaria. Recordemos que Nación en 3 meses tuvo 2 discusiones paritarias, a principio de junio y después en las últimas semanas, cuando nos hicieron la propuesta a nosotros, y nosotros logramos recién, después de 3 meses, lograr la reapertura. En ese marco, lo que nosotros vimos, que me parece que fue algo que el gobierno leyó mal el conflicto, porque creía que logrando la aceptación de los otros trabajadores estatales iba a ser muy fácil poder aislar a los docentes. Los docentes nos resistimos con el rechazo hace algunas semanas y después apuntó a una política claramente extorsiva y eso el gobierno intuía o creía que la docencia iba a retroceder. De hecho, esperaba que no hubiese un acatamiento con el último rechazo que hubo en ANSAFE. No lo logró y ahora podemos ver que tampoco hubo una aceptación avasallante en relación al rechazo. Pero digo, hay un punto muy importante que nosotros queremos remarcar y que nos preocupa, porque por un lado está esto de que hemos quedado con un acuerdo a nuestro entender y hasta incluso, insisto con esto, los docentes que querían aceptar también son de esta idea de que estamos muy lejos de lo que es la inflación. Recordemos que, bueno, todo el mundo está proyectando un 100% de inflación y nosotros hemos hecho un acuerdo del 77 para terminar de cobrar los primeros días del año que viene. Digo, esa consideración por un lado, pero después también hay un punto que es muy preocupante, que es que esta aceptación se da en el marco de una vulneración abierta de la negociación colectiva. Recordemos que nosotros cuando rechazamos, que somos el sindicato mayoritario, para darse una idea o para el que no conoce la dinámica de la paritaria docente, ANSAFE tiene cerca de 50.000 afiliados y después esa misma paritaria está integrada por sindicatos que, por ejemplo, UDA, AMET, no llegan entre los dos a tener la cantidad de afiliados que tiene ANSAFE General López en el departamento. Claro. Y el gobierno lo que hizo es no respetar la negociación colectiva, al punto de tomar como aceptación lo que decían esos sindicatos, no descontarle los días y pagarle el aumento, e incluso pagó el aumento a jubilados, con lo cual podríamos decir, y nosotros éramos de esa idea y hoy lo planteamos en la Asamblea Provincial, esta votación se da en el marco de una situación no paritaria, sino de extorsión abierta.
porque el gobierno no respetó el principio básico de la negociación colectiva, que es que todos los trabajadores o el conjunto mayoritario de los trabajadores tiene que aceptar o rechazar. No puede haber grupos individuales que acepten y el empleador hacer acuerdos por separado. Y si lo hace así, tiene que decir abiertamente que anula la paritaria. Bueno, en ese marco se dio esta aceptación. O sea que con más, lo que hay que valorar es la integridad de la docencia, que a pesar de tener en su recibo de sueldo descontado 11 días y más, siguió pensando cómo seguir enfrentando esta situación. Pero es muy preocupante, que el Estado vulnere el espacio de negociación colectiva, porque eso puede traer una catarata de situaciones muy perjudiciales para todos los trabajadores, porque recordemos que el Ministerio de Trabajo debería ser quien garantice los espacios de negociación colectiva con el sector privado. ¿Considerás que influyó el descuento de los días de paro en el salario? Pero recién estaba en un kiosco antes de venir y entró una docente y atendía a una chica enfrente de la escuela. Y decía, estoy seca, no tengo un mango, no veo la hora de que el gobierno nos pague lo que nos descontó, porque no tengo un mango, no llego para los próximos 2 días. Digo, ¿eso influyó? Claramente, y eso yo remarco esto porque está el debate de si los descuentos son o no legales en el marco de que uno está realizando una medida de fuerza, y se podría decir, que es lo que decía el gobierno provincial, si no se toma ninguna medida disciplinaria, con descontarte los días no estaría en principio violando el derecho a huelga, que es lo que decía el gobierno. Pero acá hay algo más grave, que es que a quienes aceptaron, que no pueden aceptar porque son sindicatos minoritarios, no se le descontó los días. Y se le descontó los días a la AMSAFE, como si este grupo reducido de docentes pudiera aceptar por fuera de la negociación colectiva. Por eso nosotros decíamos que son abiertamente ilegales, y además la liquidación no fueron de 11 días, sino hay docentes que le han descontado la mitad del salario, y además no fueron descontados con el salario del mes que nosotros hicimos el paro. Es decir, que el gobierno, si hubiese querido descontar, tendría que haber descontado con el salario de septiembre. Lo descontó con el salario que cobramos ahora porque esperó hacer la propuesta para condicionar la decisión de los docentes. Entonces, claramente es una medida abiertamente extorsiva. Y yo insisto mucho sobre esto, no es que se violó un artículo o algún vericueto de la ley de paritaria provincial, se violó la negociación colectiva. La negociación colectiva que dice que el empleador tiene que lograr una decisión unificada de los trabajadores mayoritarios del sector. Eso acá no se dio, y sin embargo el gobierno le pagó a jubilados, le pagó a los sindicatos menores y dejó a la gran masa que somos los afiliados de AMSAFE con descuentos en su recibo de sueldo, y en ese marco también hace falta explicarlo eso, ¿no? Porque la mayoría de la gente tiene entendido, los docentes privados de la escuela pública de gestión privada aceptaron, dan clases, no hay problema. No pueden aceptar. AMSAFE no cobrarán los AMSAFE, los otros sí. Está establecido, claro, que es así, la ley lo dice, yo me agarro del principio general de la negociación colectiva, pero la ley provincial dice, son 7 representantes de los docentes, 5 son de AMSAFE y 2 son de SADOP. O sea que ni siquiera los de SADOP pueden aceptar. Ni que hablar los otros 2 sindicatos, que son UDA y AMET, que participan en calidad de oyente, pero no por una cuestión que lo dice AMSAFE, lo dice la cantidad exigua de sus afiliados. ¿Qué cambió de la propuesta anterior del gobierno a esta? Cambiaron algunos puntos que tienen que ver con la carrera docente, con cursos, y en lo salarial cambió con un blanqueo de sumas que venían, como se dice vulgarmente, en negro del año anterior. Pero esos puntos son puntos que el gobierno se había comprometido en el acta paritaria del 2021 a realizar. Así que bueno, lo que nosotros veíamos es que la propuesta era la misma. Entonces lo que incidió acá es que esto se dio en una situación abiertamente extorsiva, abiertamente ilegal, y es muy preocupante porque lo está haciendo, y hasta el propio ministro de Trabajo decía que él no podía interceder porque él era parte de la patronal, que es cierto, pero tiene que mantener cierto sesgo de neutralidad, o por lo menos remitirse a la ley. Por ejemplo, el gobernador se cansó de decir que el 90% de los trabajadores estatales había aceptado la propuesta. Mentira. AMSAFE tiene más de la mitad de los trabajadores estatales, no solo de educación, de todos los trabajadores estatales, AMSAFE tiene la mitad. Y dentro de los docentes tiene más del 95%. O sea, él contaba los sindicatos. Pero claro, contaba sindicatos que tienen 2.000 afiliados, 1.000 afiliados, que son UDA y AMET. Pero es muy grave lo que pasó.
Y en ese marco, la docencia estuvo votando en estas últimas horas por aceptar o rechazar. Y sin embargo, el porcentaje de rechazo se mantuvo. Es decir, acá han votado docentes que no llegan a fin de mes, que han sido extorsionados, que no se han respetado derechos constitucionales, porque igual trabajo, igual remuneración. Nosotros tenemos a los afiliados de estos sindicatos que cobraron, hicieron las medidas de fuerza y no tuvieron descuento. Nosotros sí, y además completamente extorsionados. Digo, en ese marco se dio esta supuesta negociación, con lo cual no es una negociación, es un apriete abiertamente del gobernador Perotti para con el sector que no lo puede disciplinar porque recordemos que nosotros votamos en el lugar de trabajo. De esto hay un antecedente. En octubre del año pasado, el gobernador cerró la paritaria por decreto. Entonces, estamos ante un gobierno que para implementar una política abiertamente de ajuste no puede respetar las leyes. Porque digo, el trasfondo de esto es esto, ¿no? Que quedamos a 20 puntos. Entonces, un trabajador en su sano juicio y sin estar extorsionado jamás podría haber aceptado esta propuesta. ¿Cuánto queda el salario básico de un docente inicial con este aumento? Y queda ¿En cuánto cerraría el 2022, digamos? A 25.000 pesos de lo que es la línea de pobreza actualmente. Es decir, nosotros tenemos actualmente que la línea de pobreza está en 120.000. Digo, 120 promedio, ponerle según lo la más provincia, conservador, acá digamos, 120, digamos, sin contemplar el alquiler y un montón de situaciones más. Bueno, el docente pasaría a cobrar, cuando termine de cobrar esta paritaria, un poquito más de 100.000 pesos, pero a 20.000 pesos de lo que es la canasta, la línea de pobreza actualmente. Entonces, es muy grave lo que ha pasado. Entonces, se ha roto porque digo, nosotros ahora cómo discutimos salario cuando tengamos que volver a discutirlo. Si es un gobierno que no respeta las leyes. Es muy grave lo que ha hecho el gobierno provincial. Entonces, lamentablemente esto, bueno, nosotros lo señalamos en la conducción provincial, porque la conducción provincial de nuestro sindicato convocó a que los docentes votaran en el marco de esta extorsión y de esta ilegalidad. Nosotros obviamente no nos íbamos a negar a que nuestros compañeros y compañeras votaran, pero no se mostraba o no se denunciaba abiertamente esta situación irregular, ilegal, autoritarismo y extorsiva. Sí, cuando uno piensa un poco lo que aconteció, trata de analizarlo, lo que observa es esto que describías vos, Mauro, con tanta claridad y con una escena cotidiana, es decir, el docente teniendo que definir, sabiendo que no iba a poder cumplir con un montón de cuestiones de compromisos que tienen que ver con de pagar el alquiler, de pagar, digamos, la luz o de ir al almacén, digamos. Hubo una decisión, digamos, del gobierno que condicionó desde el vamos, digamos, eso tiene toda una cuestión. Digo, porque después uno escucha en los discursos el tema de ponderar la educación, de ponderar la salud, de salir a la calle a buscar a los pibes para que vengan a la escuela, digo, pero no encuentro una voluntad real en esto que vos describías también, de generar un diálogo donde haya un acuerdo. Digo, un acuerdo está bien, que cada uno ceda algo, pero acá, digamos, hubo una decisión de obligar o de someter a una decisión porque no estaba, digamos, no se podía lograr consenso de ninguna manera. Con el agravante de que a grupos reducidos no se le descontó y se le pagó el aumento. Claro. Y al grupo mayoritario se le descontó, no se le pagó el aumento y se lo extorsionó constantemente. Entonces es muy grave lo que hizo el gobernador y que lo viene haciendo ya hace tiempo. Entonces, bueno, me parece que el trasfondo de todo esto es que hay una decisión política a nivel nacional de que los asalariados quedemos a 20 puntos de la inflación. Lamentablemente termina siendo noticia que hayan sectores de paritarias que acuerdan con un 100%, que es lo que todo el mundo dice que va. Digo, es noticia lo de neumático, es noticia la paritaria bancario, pero digo, debería ser lo normal eso. Termina siendo noticia que hayan acuerdos paritarios que le empaten a la inflación. Entonces, me parece que el trasfondo político de toda esta violación de las leyes laborales, de la Constitución misma, tiene que ver con la imposición de una pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos como mínimo. Javier, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE General López. En Mesa Redonda vamos a una pausa comercial y volvemos en minutos.